Hola, bienvenidos nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. En esta ocasión entramos a la sesión número 13, la cual estudiaremos el capítulo número 6 del libro de Apocalipsis, que habla precisamente de los 7 sellos. A partir de este capítulo, inicia el dramático momento cuando los sellos mencionados aquí, uno a uno, es decir, 7, serán abiertos con su terrible contenido para la humanidad y para el pueblo de Israel. Las semanas mencionadas en el libro de Daniel 9, del 20 al 27, la semana 70, que narra aquí este texto de Daniel, por fin llegan a su cumplimiento. Considerando pues que la semana 69 de profética que marca el libro de Daniel termina o se cumple cuando el Mesías muere, de ese tiempo a la fecha, Dios detiene el tiempo para Israel y los gentiles y los judíos. Todos entramos así a la era de la gracia o de la iglesia. La semana 70, aunque tiene relación profética directa con el pueblo de Israel, también lo tiene para con los gentiles que no reconocieron a Jesús como su Salvador. Y es a partir de esta última semana de años, Dios derramará su ira sobre la humanidad rebelde que desechó su gracia. Sin embargo, la tribulación de ese tiempo tiene un propósito. Finalmente, establecer su reino, es decir, que el Señor Jesús establezca su reino anunciado en la tierra, que Israel reconozca a Jesús como el Mesías y también juzgar a la humanidad. En esa semana 70, Satanás una vez más intentará usurpar el reino de Dios. Recordemos que ya lo intentó, según nos lo cuenta o nos lo narra Isaías capítulo 14 del 11 al 15, donde resumo ese texto, dice Satanás, me sentaré y subiré y seré grande al Altísimo. Ahí está su primer intento. Pero finalmente, al término de esos 7 años de la tribulación, será puesto en el lugar que le corresponde, donde será atado por 1000 años. Después de esos 1000 años será desatado por un tiempo donde Satanás nuevamente intentará atacar el reino de Jesucristo, pero finalmente será apresado y será lanzado al lago de fuego por toda la eternidad, según lo narra el texto de Apocalipsis capítulo 20. Los 7 sellos contienen los juicios de Dios, los juicios retributivos de Dios en el siguiente orden. Los sellos del 1 al 6 contienen los primeros juicios de Dios. El séptimo sello contiene el juicio de las 7 trompetas del 1 al 6, o las trompetas del 1 al 6. La séptima trompeta contiene las 7 copas, el derramamiento de las 7 copas que contienen la ira de Dios. Aquí le muestro un gráfico para que usted se dé una idea de cómo están constituidos todo el rollo de los 7 sellos. Ahí están los primeros 7 sellos, pero en el séptimo sello contienen las 7 trompetas. De esas 7 trompetas, la séptima trompeta contiene las 7 copas, que es el juicio, la parte final de todos los juicios de Dios. Para que usted tenga una idea cómo era ese pergamino o ese rollo, algunos dicen que era de cuero. Ahí está lo que hablábamos en un inicio, cómo son los 7 sellos. Se amarraba ese listón, se colocaba el sello, el cual implica que era un documento de suma importancia. Y entramos de lleno al capítulo 6 del Apocalipsis, viendo versículo a versículo. Dice el texto 6.1:
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes, los que estaban en el trono, en el capítulo 4, usted lo recuerda, decir, como con voz de trueno, es decir, con voz fuerte, ven y mira. Juan ve cómo el Cordero abre el primer sello y en ese momento uno de los cuatro seres vivientes le da la orden al apóstol diciéndole, ven y mira. Y entonces dice el versículo 2, dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Juan, al mirar, ve un caballo blanco, como lo indica aquí, cuyo jinete porta un arco. Tal ser o de tal arco se menciona que no posee flechas. Bien, muchos eruditos dicen que por el hecho de no portar flechas, porque no hay alusión a ellas, es un simbolismo de que tal persona no trae planes, por ese momento no trae planes de guerra. Y aunque el arco simboliza contienda, de esto hay referencias bíblicas, a este personaje le es dada una corona, es decir, le es permitido por parte de Dios, o Dios lo permite, que tenga ese poder. Es un símbolo, esa corona del poder que le ha sido otorgado con un propósito, como dice el texto que estamos leyendo de Apocalipsis, venciendo para vencer, es decir, vencer y dominar. Este caballo blanco y el jinete definitivamente no es un rey, sino que le es otorgada esa corona para darle un bello disfraz que engañará a muchos, según 2 de Corintios capítulo 11, 14, ese texto que nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y también lo vemos en el libro de Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8, donde dice, en aquel tiempo se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y luego el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bien, son textos que nos hablan del engaño de este engendro del mal. Este ser diabólico, como dice Apocalipsis 13 en adelante, incluso va a hacer llover fuego y va a hacer obras que parecen milagros para engañar precisamente a los incautos. Recordemos que antes que se suelten todos los juicios mencionados en los sellos, este ser malvado se va a disfrazar como alguien que trae paz, que promete una supuesta paz. Eso lo vemos en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto en cinta, y no escaparán. También 2 Tesalonicenses 9:11, ya lo vimos, que habla de la falsedad de este ser. Estos versículos enseñan que el anticristo no aparecerá como un villano, como lo pintan en las Hollywood, como alguien grotesco, algo monstruoso, sino como alguien carismático, con un poder de convicción. Por eso dice el texto que estamos leyendo, venciendo para vencer, es decir, victoria sin sangre. Esto me indica que va a ser un gran conquistador diplomático. Y eso mismo nos lo dice el texto de Daniel 8:23 al 25 y Daniel 11:36 al 45. Si usted tiene oportunidad, tome nota de estos textos y véalos ahí en su Biblia. Este siniestro personaje, conocedor de las Escrituras, trata de copiar al personaje que aparece en Daniel 9, versículo 11 al 16, donde Jesús se presenta
en ese caballo blanco, con una corona de varias etapas, con el nombre de Rey de Reyes. Pero nos sirva este texto de Apocalipsis 19, con este texto de Apocalipsis 6, para que usted de una manera sesuda, consciente, inteligente, se dé usted cuenta de quién estamos hablando. Y inmediatamente se dará usted cuenta quién es el impostor. Este malvado ser conquistará la paz por medio de acuerdos. Daniel 9:27 dice que confirmará el pacto con muchos. Y si este texto de Daniel dice que confirmará el pacto con muchos, quiere decir que previamente se hizo un pacto. Y mire usted, a partir de 1919, que desde usted tiene conocimiento, Israel ha hecho por lo menos 10 convenios o 10 tratados. Ahora, ¿quién es este personaje? La gran mayoría de los comentaristas bíblicos concuerda que se trata del anticristo. Esto lo cita también Apocalipsis 13 del 1 y 2. Hay algo interesante. En el video de los señales del tiempo del fin, hay algo mención de muchos políticos que están diciendo o que dicen que ya es tiempo que exista un solo gobierno, una sola nación, una sola moneda. Y los tiempos actuales, así como el escenario político, donde la gente está descontenta en gran manera con sus dirigentes, nos muestran que todo está listo para el surgimiento de este negro dirigente. Muchos ya lo han dicho. Por favor, le recomiendo que vea esos primeros 5 videos acerca de las señales de los últimos tiempos. Ahí doy todos los datos de estos personajes. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, el primero fue el del jinete blanco, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. El apóstol Juan oye al segundo ser viviente y obedece. Y al desatarse el segundo sello, le es ordenado al apóstol Juan que vea el contenido de este sello. Recordemos que el primer jinete trae supuestamente una paz. Una paz que viene sobre ese jinete seductor y ese corcel blanco, por lo que se ve, no dura mucho esa paz. Estos versículos mencionados son una clave para dilucidar que el verso 2 de este capítulo obviamente no es Jesucristo, sino el anticristo. ¿Por qué? Porque Cristo trae paz duradera. Y en este versículo se habla de quitar la paz y traer guerra. Esto quiere decir masacres entre unos y otros. Por eso es que dice, se le dio una espada. Esto indica una lucha de cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque la espada es un instrumento para luchar de cuerpo a cuerpo, de hombre contra el hombre. Quizá incluya invasiones de un país a otro. Y aquí hay algo interesante. El color del caballo, dice la Biblia, que es bermejo o rojo, rojo encendido o rojo fuego. Y según el diccionario Strong, la palabra 4450 indica un color de guerra, de sangre. Es por eso el sentido de que tal personaje le es dado, o sea, le es autorizado quitar la paz y promover la muerte por medio de espada. Esto habla de grandes conflictos mundiales, de masacres, de horrendos homicidios entre los hombres. Ahí está, tenemos el caballo bermejo, ¿sí? El color rojo que significa guerra,
Y este personaje le es dado el quitar la paz. Vamos al versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, recordemos que son 4, y este tercer viviente decía, ven y mira. Dice el apóstol Juan, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza. Al abrirse el tercer sello, el tercer ser viviente da la orden a Juan de que vaya y mire. Y la palabra he aquí denota un sobresalto por la figura dada su apariencia. Este ser oscuro trae una balanza en su mano. La balanza significa control. Es de todos conocidos, o todos sabemos, que después de una gran guerra o masacre, el siguiente suceso que le sigue a esa entidad afectada por la guerra es el hambre. Y aquí no es la excepción. Después de tal guerra, lo que sigue es un control de todo, empezando por los alimentos. Pero ahora, ¿por qué color negro? Es lo que me llama la atención. ¿Por qué color negro? Aquí encontramos en el texto de Lamentaciones 5:10 algo que me llama la atención. El color negro, el simbolismo del caballo negro, es una evidencia de muerte por inanición. Es decir, que la piel se torna en una pigmentación negro ceniza. Y como decía, el libro de Lamentaciones nos dice lo siguiente: el hambre hizo ennegrecer nuestra piel como si hubiera sido quemada en el horno. Estoy citando la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ya sabemos el color negro o el porqué del color negro de este caballo. Las personas que mueren por inanición, usted lo puede comprobar, generalmente mueren con ese color oscuro, cenizo, un gris oscuro tirando a negro, llegando a negro. Versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Esto todavía corresponde a ese caballo negro, el que trae las balanzas. Probablemente este ser viviente es el que da la orden de racionar los alimentos. Y vean lo interesante. Dice que hay control de los alimentos. Y está diciendo este ángel las cantidades que se van a dar en aquel tiempo bajo el control de los alimentos. 2 libras de trigo o 6 libras de cebada por un sueldo mínimo diario de un trabajador. Estamos hablando, según la métrica bíblica, que una libra equivale actualmente a 327 gramos de harina. Es decir, si son 2 libras de harina, estamos hablando de 654 gramos de harina. Y 1,8 kilos, en este caso, serían de cebada, es decir, 6 libras de cebada, con lo que una persona puede adquirir para subsistir, lo cual indica que tal hambruna no es tanto por carencia de alimentos, sino por el encarecimiento de estos como parte de un control perverso para el humano. Un pan que se compra por medida a un alto precio, suficiente únicamente para sí mismo. Y la pregunta: ¿y el aceite y el vino? Bien, pues serán tan caros que solo los adinerados podrán comprar estos comestibles. Y la pregunta también que surge: ok, aquí estamos hablando de 2 libras de trigo o 6 libras de cebada por un sueldo mínimo. ¿Y los demás integrantes de la familia?
¿qué es lo que van a comer? Y cuando abrió el cuarto sello, ya llegamos al cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad, note otra vez que le es permitido, le es dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Note usted bien esto, por favor, preste atención. Matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Está tremendo este texto. Bien, finalmente este cuarto ser viviente anuncia al cuarto caballo y a su jinete, y ahora que es de color amarillo verduzco, según la Biblia, el diccionario bíblico Strong, la palabra 5515 indica que es el color amarillo verduzco, el color de la muerte. Y aquí vemos a alguien interesante. Esto habla, este texto, de enfermedades de grandes proporciones. Y el jinete que lo monta se llama Muerte y le sigue el Hades. Y esto es cierto. La muerte y el Hades, por lo general, cabalgan juntos. ¿Por qué? Porque la muerte se apodera del cuerpo de la persona y el Hades es donde va el espíritu. En este caso, de las personas que no tienen a Jesucristo como su Salvador. El cristiano que muere se va directo a la presencia de Dios. Estamos hablando aquí de esta profecía para las personas que no tienen a Jesucristo. Ahora, note lo siguiente. A tal jinete se le otorga por Dios el poder sobre la cuarta parte de la humanidad. Solo reflexione o piense en lo siguiente. Actualmente somos 7.700 millones de habitantes. Para tener una perspectiva, cerremos la cifra a 8.000 millones de personas. ¿Cuánto es la cuarta parte? Bien, una cuarta parte serían 2.000 millones de personas. Para que usted tenga una idea, o se forme una idea de cuánto es esa cuarta parte, sume 2 veces la cantidad de habitantes de toda América, desde Canadá hasta la Patagonia. Terrible. Ahora, aclaro esto y por favor présteme atención. Aclaro, no estoy diciendo que quien va a morir va a ser toda América. Estoy diciendo que este número de habitantes es un equivalente comparativo, de que esa parte a nivel mundial va a morir en esa cantidad que morirá por espada, es decir, por guerras. Tal vez sea una guerra fratricida originada por la xenofobia o por índole religioso o por los dictadores, no lo sé. Solamente sé que la Biblia habla de guerra, de muerte por espada. Sí, otra parte de la gente, la que sobreviva, dice que morirá por hambre. Recuerde que después de una gran guerra viene la hambruna. Después de esa gran guerra sigue la mortandad por pestes. Es decir, después de tantos muertos, después de tanta hambre que hay en la humanidad, lo que sigue son las plagas. Y présteme atención, lo que hoy estamos viviendo del COVID va a ser cosa de niños. Las enfermedades por contagio en ese entonces son impensables. Y aquí viene lo más tremendo. Los animales sobrevivientes, como lo dice el texto que estamos leyendo del versículo 8, ¿sí? Los animales sobrevivientes, o dice las fieras sobrevivientes, en su hambre desesperada, saldrán a cazar todo lo que se mueva. Y me atrevo a pensar
que aún el animal doméstico, en su gran necesidad de alimento, perderá el respeto a su amo. Por favor, considere este cuadro, que es tremendamente horrible. Vamos al quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando el Cordero abre el quinto sello, el apóstol Juan ve debajo del altar, como se acostumbraba en el tiempo del altar, las almas de los que han muerto, probablemente decapitados. Y esto lo digo porque Apocalipsis 24 habla de estos decapitados. Es por seguir a Cristo. Estas almas pertenecen a la gente que morirá en ese tiempo de tribulación por dos causas: por predicar la palabra de Dios y por su testimonio. Son personas que obedecieron a la palabra de Dios aún en esos tiempos difíciles. Tenga en cuenta esto, por favor, que una vez desatada la tribulación, el anticristo en su momento, es decir, cuando se cumplan los primeros 3 años y continuemos a la segunda fase de esos 7 años, demandará adoración. Y quien no lo haga será enjuiciado. Esto lo podemos comprobar con Apocalipsis 13:7. El hecho de que estas almas estarán bajo el altar, probablemente, como lo decía hace un momento, tenga que ver como lo marca Levítico 4, Levítico 8 o Levítico 17. ¿Sí? El altar probablemente se refiere al altar del incienso. Y luego tenemos estas mismas almas, y clamaban a gran voz, versículo 10, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos mártires claman: ¿hasta cuándo, Señor? Me pregunto, ¿están sorprendidos por la aparente inactividad divina? Probablemente. Sin embargo, Dios cumple sus promesas cuando es el tiempo de Él, y no dejará sin juicio y sin castigo a nadie. Pero hace también alusión a los que moran en la tierra, las personas impías, en alusión a los impíos. Entonces son los impíos los que van a ser juzgados en ese momento por Jesucristo. El versículo 11. A estos santos que acabamos de ver del versículo 10, a estos santos, ahora en el 11, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos mártires, como vemos, o estos santos, podemos ver que fueron galardonados con vestiduras blancas. Recuerde usted que la vestidura blanca es símbolo de justicia imputada, es decir, que Dios los hace justos, Dios los ve como justos. A estos justos se les pide que esperen un poco de tiempo. Aquí, ¿por qué? Bien, Romanos 11:25 nos dice que el Señor no vendrá hasta que no se complete el número de los gentiles. Es entonces cuando vendrá Jesucristo. Pero entonces aquí vemos otro paralelo. Todavía falta completar el total de los santos mártires que morirán en el tiempo de tribulación. Y esto lo vemos en Apocalipsis 7, 9 al 14. Y probablemente aún le falten 3 años y medio para concluir ese juicio. Estas realmente son palabras de aliento para estos santos que tienen que esperar el tiempo de Dios, porque aún falta completar el número de los salvos de ese tiempo. Luego dice el apóstol Juan: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre.
Juan ve cómo el Cordero abre el sexto sello y la tierra se convulsiona. Otro fenómeno aparejado es el oscurecimiento del sol y la luna que se torna roja. Para que tengan ustedes una idea de esto, del sol, perdón, tela de silicio. Es como si hubieran puesto o colocado una malla de sombra gruesa. Aún se sigue usando en algunos lugares en Israel esta malla negra para evitar los rayos intensos del sol. Y lo más probable es que tal oscurecimiento del sol se deba a la gran cantidad de ceniza causada por un megaterremoto. Recordemos que está hablando de un terremoto. Probablemente usted recuerde los eclipses que se dieron en México, eclipses de sol que se dieron en México. El más significativo fue el 11 de julio de 1991. Y en verdad, créame que se oscureció. Pude presenciar también el eclipse parcial del 23 de octubre de 2014 y también el de 2017 en agosto. Pero el de todos ellos, el que más me impresionó fue el de 1991, por la experiencia que tuve de ver cómo los animales se turbaron. Incluso los pájaros en vuelo llegaban a chocar. Y las gallinas estaban como alteradas, los perros aullaban. Es decir, los animales se turbaron. Aquí yo me pregunto, ¿qué sucederá cuando ocurra este colosal fenómeno en la gran tribulación? Y aparejado con este otro fenómeno, el del oscurecimiento del sol, está también el de la luna, el de las lunas de sangre. Creo que este evento, por venir aquí anunciado, tiene un propósito por lo magno del suceso. También quiero recordarle que muchos fuimos testigos del fenómeno natural conocido como las lunas de sangre que se dieron en el 2014 y 2015. 2 eclipses total de luna en el 2014 y 2 en el 15 y 1 en 2018. De veras que fue impresionante este acontecimiento. Pero otra vez le hago la pregunta, ¿cómo será cuando este eclipse suceda en momentos de la gran tribulación? Tenga en cuenta lo siguiente, que el color negro como silicio y la luna color sangre se asocian en la escritura con muerte, con desesperación, con miedo. Son fenómenos que de alguna manera desestabilizarán el ciclo de día y de la noche, aparte de añadir el pavor por estos magnos eventos nunca antes vistos ni experimentados. En la Escritura, en la Sagrada Escritura, este tipo de perturbaciones están asociadas al juicio divino. Llegamos ahora al versículo 13. Y las estrellas del cielo, esto es continuación de lo que se está diciendo en el versículo anterior, ¿sí? Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Otro evento cósmico que causará pavor en la humanidad existente será la lluvia de objetos, tal vez asteroides o meteoritos que caerán de manera inusitada. Seguramente usted ha visto en los noticieros últimamente que recientemente han caído objetos celestiales y también ha visto cómo estos literalmente estallan al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. Pero medite lo siguiente, usted solamente ha visto uno. Ve cómo ilumina el ambiente y también ve usted cómo estalla en miles de fragmentos. Pero ahora imagine
a miles de estos objetos cayendo sobre la tierra. Es el sentido de lo que dice: caerán sus higos, es decir, caerán por muchos, que dejarán caer sus frutos cuando hace viento. Podemos observar entonces que los primeros 4 juicios que acabamos de ver a cargo de los 4 jinetes son juicios de carácter social, económico y político. Pero a partir del 6º sello, dicho juicio son contra la naturaleza. Continuando con ese juicio, ya vimos que hubo un gran terremoto, ya vimos que el sol se oscureció, ya vimos que la luna se puso roja, ya vimos ahora que... ¡Ay, se me fue! Déjame, regreso. Que cayeron objetos del cielo y ahora vemos que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Esto está tremendo, ¿sí? La palabra desvaneció, del griego apojorizo 673 en su diccionario Strong, significa separar o abrir. Y dice el texto de Isaías 34:4, dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la hoja de la higuera. Ya también el apóstol Pedro nos lo dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 en adelante. Bien, al abrir este 6º sello, tiene un efecto en la atmósfera terrestre, dado que el cielo se convulsiona de tal forma que parece como si éste se abriera, con un efecto devastador en la tierra, donde todo monte, escuche usted esto, y toda isla se mueve. En verdad, sucesos por demás aterradores que afectan al mundo en gran manera. Solo imagine lo siguiente, a manera de resumen, los eventos de este 6º sello. Un gran terremoto. Luego, el sol se oscurece. Después, la luna se torna rojo sangre. Y continúan con una lluvia de asteroides o meteoritos u objetos que caen del cielo. Luego, el cielo parece abrirse y en ese momento, todo monte e isla son removidos. ¡Qué horror! Bien dice Hebreos 10, 27 y 31, de manera sucinta lo digo: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero una vez más le digo a usted que si usted tiene a Cristo en su corazón como su Salvador, si usted le ha pedido, le ha entregado su vida a Jesucristo y le ha pedido que perdone sus pecados y que Jesucristo entre a su corazón, usted no padecerá estos terribles eventos por venir. Si no lo ha hecho, una vez más, hay varios videos acerca de esto, cómo recibir a Jesucristo. Lo invito a que lo haga. Continuamos con el versículo 15. Y los reyes de la tierra, continuando con estos textos, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Este versículo me trae a memoria aquel texto de Éxodo 3, 19, donde Faraón, 19 en adelante, donde Faraón, a pesar de ver y experimentar cómo todo el castigo de Dios sobre su gente e incluso sobre él, este malvado Faraón no cede ni un ápice al arrepentimiento. Igualmente, en este versículo, donde todos estos seres mencionados aquí, estos seres humanos, ricos, poderosos, pobres, siervos, libres, capitanes, aunque han experimentado el juicio de Dios, siguen sin reconocer a Dios
como el que hace justicia y su lugar, o en lugar de arrepentirse, buscan esconderse de la ira divina. Créanme que esto ya estaba profetizado en Isaías 13 del 6. Oseas también lo dice en el capítulo 10, Joel 1:1, Miqueas 1. Y puede ver usted que lo que más impacta en este versículo a la gente de ese tiempo es cuando ven el enrollamiento ese, cuando se abre el cielo, probablemente, como lo vemos en el versículo más adelante, se perciba el rostro de ira del Dios viviente, de tal forma que la gente huye buscando dónde esconderse de la ira divina. Y la prueba es este versículo 16, que dice, y decían a los montes, esta gente que acabamos de mencionar, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En tiempos antiguos, era común que los habitantes corrieran a esconderse en las cuevas y en los montes. Sin embargo, aquí es tal su horror ante tales eventos que claman de alguna manera ser tragados por la misma tierra, buscando esconderse del rostro del que está en el trono. En verdad, no logro imaginar el rostro de Dios lleno de ira, y mucho menos los rostros de estas personas que, a pesar de su juicio que están ya padeciendo, no aceptan su pecado. Y lo peor, no quieren arrepentirse. Es algo típico. La gente solo se atemoriza y busca evadir por sus propios medios la justicia divina. Ahora lo más interesante, no es que lo anterior no lo sea. Ellos ven ahora la ira del Cordero. ¿Cómo? ¿Quién hubiera pensado que era posible hablar de la ira del Cordero si Jesús es todo amor? ¿No es acaso el Cordero el más manso de los animales? Déjeme decirle que esta es la ira de Dios. La ira del amor despreciado, del amor pisoteado una y mil veces, a pesar de haber llegado hasta lo sumo del sacrificio por nosotros, es decir, de dar su vida por nosotros, y aún así la gente lo tiene a menos. Me queda claro que la gran mayoría de las personas, al escuchar de los juicios de Dios, tan solo se atemorizan y hasta buscarán por sus propios medios evadir la justicia de Dios, del Dios vivo, al punto de preferir morir, ser tragados por la tierra, que arrepentirse. En verdad, qué tristeza. Pero así sucede. ¿Por qué estaban aterrorizados? Según el versículo 16, el versículo 17 nos lo dice. Porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Vemos el cosmos convulsionarse, la tierra siendo tremendamente sacudida, al punto que montes e islas cambian de lugar. Los elementos del cielo ardiendo, guerras, hambrunas, enfermedades, y luego ver el rostro de ira del Cordero. Es porque el gran día de su juicio ha llegado, y ante tal momento nadie podrá permanecer en pie. Ahora sí, mi querido videoescucha, mi estimado hermano, ahora sí comprende por qué es necesario que la iglesia sea sacada. Solo imagine los eventos de ese sexto sello, nada más los del sexto sello. Un gran terremoto, el sol se oscurece, la luna se torna sangre, lluvia de objetos celestes, el cielo parece abrirse, los montes y las islas desaparecen o cambian de lugar. Y ante esta conmoción, por demás dramática y horrorosa, antes hubo guerra, antes hubo hambre, antes
En los otros sellos hubo enfermedad. Ante todas estas calamidades, ¿habrá alguien que pueda sostenerse en pie? Y aún así, la gente no se arrepiente. Personalmente me gusta cómo termina este capítulo diciendo, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Humanamente nadie. Nadie que haya rechazado la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo podrá resistir en el día de la ira. Mas por la gracia y misericordia de Dios expresada en la crucifixión de Jesucristo a favor del pecador, de usted, mi estimado oyente, usted y cualquiera que le reconozca o que reconozca como su Salvador al Señor Jesucristo, no tan solo permanecerá en pie, sino que será librado de la ira venidera. Estará en su presencia. Aún está usted a tiempo. Decida por Cristo hoy. Porque el juicio retributivo de Dios ha llegado. Una vez más, ¿ahora comprende por qué la iglesia tiene que ser arrebatada? Dejo las preguntas de repaso para que usted, ahí en su casa, se ponga a profundizar en estos textos, en esta explicación del capítulo 6 que hemos visto. Una vez más, muchas gracias por su atención y le recordamos, por favor, que nos apoye ahí poniendo su dedo en la campanita para que se suscriba, o poniéndonos un like, o compartiendo este material con la gente que usted conozca y con la que no conozca también. Recuerde que la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, para que no tan solo usted esté en pie, como dice el texto, sino que usted esté en la presencia de Dios. Muchas gracias y que Dios le bendiga.